y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca de pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis que el camino de donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2 mil codos, y no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca de pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca de pacto y fueron delante del pueblo. Y aquí tenemos el escenario, como fue y lo que estaba pasando. Es una preparación. Y tener en mente que esa gente llevan años dando vueltas en el desierto, sabiendo lo que le esperaba. Porque ellos, que eran niños, cuando la última vez que estuvieron en los pies del río, sus padres dijeron de no cruzar. Y había consecuencias. Y ellos sabían que lo que esperaba fue una guerra. Y esta semana estaba pensando en los madres, que estaban criando hijos sabiendo que iba a mandarlo a la guerra. Y no dice nada en la escritura sobre esa cosa, pero son cosas que después que eran seres humanos como todos nosotros. Entonces ellos sabían que en un momento habría guerra. Pero claro, había un paso muy importante antes de hacer el propósito. Porque antes de empezar de retomar la tierra prometida, tenía que cruzar un río. Y estoy pensando en nosotros, porque a veces sabemos dónde queremos llegar y hay ríos. Y tenemos que cruzar un río antes de llegar y hacer el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y ellos tenían que decidir. Sabemos que lo hicieron, pero tener en cuenta que todavía tenían su voluntad. Y todavía, por lo que vemos después, no todavía tenía mucha confianza y toda confianza en Josué, porque era nuevo, un líder nuevo, pobre en la sombra de Moisés. Y ser el líder de Moisés es difícil. Un líder que lo ha guiado, que ha hecho todo bien, un ejemplo tremendo, y llevaba años preparando a Josué de ser el siguiente, pero aún así no fuera fácil, porque tampoco fue Moisés. Y entonces, que en la siguiente parte, que vamos a ver que este pueblo que tenía un nuevo líder, que poca experiencia, la verdad que iban viviendo en el desierto y no eran personas que habían visto el Mar Rojo. Lo había escuchado de la experiencia de sus padres, pero no había vivido en una manera los milagros tan grandes como había visto sus padres. Y entonces tenía poco y tenía que ya cruzar un río que yo estaba investigando un poquito, que decía que cuando era el río normal era más o menos 30 metros de anchura, que son como 10 carriles de autopista. Yo estaba mirando porque digo 30 metros y el Guadalquivir cuando pasa por el centro de Sevilla tiene 80 metros. Para darte una idea, es más chiquito que el Guadalquivir, pero aún así, gracias, es un río importante. Y además, vamos a ver después, estaba a punto de desbordarse, que no fue un tiempo normal para ellos tampoco. Y entonces, ahí delante de ellos es la tierra prometida, pero primero había de pasar por el río. Entonces vemos que en el versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca
diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde de agua de Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadido Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros el cananeo, el heteo, el hebreo, el ferezeo, el gergeseo, el amorreo y el jebuseo. Y aquí el arca de pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros, en medio de Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asisten de las aguas de Jordán, y las aguas de Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aquí Josué presenta el plan. Eso es lo que vamos a hacer. Y Dios está diciendo, Josué, es tu momento. Ya te toca a ti. Yo voy a mostrar que tú eres el líder de ese grupo, igual que estaba con Moisés, voy a estar contigo. Entonces yo digo, bueno, vamos, que ya tienen su plan, que van a aparecer los sacerdotes, que necesito 12 hombres, que no dice cómo lo eligieron, porque muchas veces dice que lo sacaron a tal aquí, pero había 12 hombres también delante, uno de cada tribu, una representación de cada tribu. Y me hace acordar de gobiernos, porque claro, no hay un gobierno muy organizado en ese sentido, pero igual que hoy en Aragón está seleccionando lo que va a representar esa zona, que cada tribu tenía su representante. Y no dice que si fue por voto o fue tú estás más adelante, es como lo hacemos aquí con la ofrenda, venga, ven tú. Y no sabemos si fue el líder de cada tribu, es que no dice. Y entonces, pero sabemos que ya había llamado 12. Y los sacerdotes, mira, eso es lo que van a hacer. Vas a llevar este arca, que yo buscaba también cuánto pesaba, y decía entre 70 kilos por ahí, entre 4 personas. Entonces digo, bueno, este es posible, pero lo más impresionante es después que estaba ahí en el Jordán todo el día de pie, llevando ese arca arriba. Entonces, que está ahí y vais a cruzar primero. Y cuando llega a la orilla y pone tu pie, va a dividir el río. Y tú dices, sí. Yo no sé si los sacerdotes están ya confiando tanto en nosotros, vamos, o están diciendo, ¿qué va a pasar cuando llegue al río? De verdad, sí, no sé si lo hicieron. Es como cuando tú sabes que va a entrar en el mar y hace frío, es mejor. Y me encanta ver a la gente, porque hay gente que va y hay gente que va de primera y entra todo a la vez. Y no sé cómo lo hicieron los sacerdotes, porque tampoco lo dice, pero este fue el plan. Y Josué lo marcaba, eso es lo que vamos a hacer. Para mí es muy interesante, porque Josué no fue lo que probó las aguas. Fueron los líderes espirituales del pueblo. Y no depende todo de Josué. Aunque él iba a ser el líder, que tenía ya 12 hombres con él, y también no fue el líder espiritual del pueblo, fueron los sacerdotes, que tenía el trabajo y el ministerio de llevar este arca, que pesaba un montón, y está mostrando que cada uno tiene su parte en el plan de Dios. No depende de una persona ni 12, dependía de todos. Y todos tenían su parte en ese plan de mostrar que Dios era Dios de ellos. Y entonces cada persona fue importante en ese plan. Entonces, pero Josué ya está tomando eso ya como líder. Pero la gente tenía que seguir.
podía decir todo lo que quería, pero si no entraron en el río, no era el líder. Así que venga, vamos a ver esta parte, todo conocemos la historia, pero eso, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas, tenía que prepararse para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arco de pacto. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, y está al lado de Zaretán, y las descienden del mar de Arabia y mar Salado, y se acabaron. Fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Así que tú puedes imaginar que llegaron al río, mojaban los pies, entraron y en eso pienso la gente que estaba más arriba del río, que veía que ya el agua no fluía, y dice, ¿y esto? Y como se dio hoy en el borde del río, que dejaba de pasar las aguas. Ellos serían muy alegres, pero de repente en el borde del río el agua para y enseguida que está seco. Y no mojado, que ellos no estaban de pie en barro. Parte de milagro no solo puede dividir el agua, fue dejar el suelo en seco. Que lo que tenía que pasar, pasaba bien, que podría, porque claro, estaba hablando, que pasaba no sé cuántos miles de personas con todas sus tiendas, con sus niños, con sus ganados, todo pasaba. Ese fue el reto final para entrar en la tierra prometida. Entonces, no sé cuántas horas. ¿Y los sacerdotes? No sé si tenía una guardia y cambiaron y lo dije, pero estaba ahí. Y yo de verdad creo que no. Yo creo que el Señor dio fuerza a ese hombre para mantenerse. Pero no dice. Entonces, que lo que era normalmente 30 metros era más grande. Y tú me imaginas pasando y la gente caminando y no había agua. Donde había agua, minutos antes ya no hay agua. Entonces, esa es como funciona la cosa que Dios manda. Y los líderes dicen, ese es el plan. Después los líderes con él tienen que actuarse, pero después el pueblo tiene que seguir. Porque en la iglesia va como va el pastor, como va el consejo, pero al final va como va todos los miembros de la iglesia y todos los que asisten. En todos los negocios igual. Que tú tienes un buen jefe, bien, pero si la gente no lo sigue, poco lo va a hacer. En la familia igual, que hay todo el pueblo, todo al final están implicados en ese milagro. Confiando todos juntos que iba a pasar todo bien. Después de ver el ejemplo de Josué, de los sacerdotes, y después hay 12 hombres ahí esperando. Porque en principio no dice lo que iba a hacer, pero están ahí esperando. A ver. Y entonces fue un paso de fe, fue para los líderes, pero también para todo el pueblo. El pueblo tenía que decidir si iba a cruzar. Incluso sabiendo lo que iba a enfrentar después. Porque la espía que ya había hecho una vuelta de Jericó, sabía que estaba esperando. Pero lo hicieron. Ya tenía experiencia propia, ya no fue la experiencia de sus padres de cruzar el Mar Rojo. Pero la experiencia y los pasos de fe vienen con experiencia haciendo. La fe es activa, no es yo tengo fe pero no voy a cruzar. A ver
si el Señor me lleva. No fue decir, bueno, cruzo yo, pero voy a dejar mis niños allá. Voy a dejar mi ganado ahí a ver lo que pasa. Ya vuelvo el padre diciendo, bueno, quédate aquí, cariño. Voy a cruzar a ver cómo pasa y ya vamos todos nosotros. Yo no creo que, bueno, supongo que pudiera pasar, pero yo creo que fue un momento que ya va o no va, porque había miles de personas que tenían que cruzar. Pero también es más fácil cuando tomamos los pasos de fe juntos. Nosotros, no nosotros, que iban todo el pueblo juntos, cruzando juntos, que veía, y yo supongo con el paso del tiempo, digo, sí, el Señor que se ha hecho. Y yo creo que lo último en la cola no podía ver el río al principio tampoco. Y confiando, sí, el Señor nos va a ayudar, que vamos a llegar. Entonces necesitamos la experiencia de las personas mayores con más experiencia y digan, vamos, yo supongo Caleb, que estaba ahí al principio, vamos, como tenía tanta ganas de entrar, pero que estaba ahí todo el pueblo juntos, confiando, juntos en el Señor, animando uno a otro. Vamos a hacerlo, es lo que tenemos que hacer como iglesia, que tenemos que animar uno a otro, que cuando tenemos decisiones, cuando estamos para hacer un paso y está ahí mirando nuestro río en nuestra vida, necesitamos a alguien que diga, Dios está contigo, Dios está. Y me quita empujar un poquito, pero paso a paso, porque normalmente Dios no empuja. Él no abría el camino y nos espera. Así que ahí estaban. Entonces, que vamos por el capítulo 4 y dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué, diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles, diciendo, tomad de aquí, en medio de la Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, y las cuales pasaréis con vosotros, y levantéislas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales que él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significa estas piedras? Les responderéis, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y cuando el Señor obra, tenemos que reconocerlo y hacer memoria. Yo no sé si necesitamos un monumento cada vez que pasa algo, pero no está mal. Mientras no se convertía en un ídolo, está muy bien. Y Israel tenía esa tendencia también de hacer cosas y después adorarlos, entonces tenemos que cuidar, pero tenemos que hacer memoria. Cuando el Señor hace algo en tu vida, ¡oh! Porque cuando no lo decimos, lo que el Señor está haciendo, claro, es una bendición para nosotros, pero puede ser una bendición para todos. Y además puede ser una enseñanza de animar a alguien más para cruzar su vida. Y este gente que había escuchado toda su vida del Mar Rojo, ya no tenía, bueno, contarle del Mar Rojo, pero ya puede decir, hijo, te cuento de tu abuelo, pero te cuento qué es lo que pasaba aquí cuando era pequeño. Cruzamos el río Jordán, lo ves, está ahí. Lo ves, está ahí. Cruzamos en seco. Y los sacerdotes están ahí esperándonos y cruzamos
tenemos que contarlo. No digo que tiene que ser un momento perfecto para eso. Qué grande sería tener un tiempo de compartir y cada persona se levante en 2 minutos y dice, mira, en el último mes el Señor ha hecho eso. O que nunca había contado, pero hace años el Señor hizo eso en mi vida. Y por eso yo estoy donde estoy hoy. Tenemos que contar nuestra historia y digo, tenemos que escuchar la historia de los demás también. Porque a veces contamos nuestra historia y la tendencia ahora, si queremos aprender algo nuevo, hace un año, creo que cuando estuve en los Estados Unidos, que hay una de mis iglesias que me apoya, que el pastor es muy joven, que 30 y pico de años, y su esposa más joven todavía. Y tiene unos niños chiquitos. Uno tiene, bueno, ya tiene 1 año y 3 años. Y estamos hablando exactamente de eso, que ella dice que mi madre vive muy lejos de mí. Pero y cuando yo tengo una duda de qué hacer con mi hijo, ¿qué hago? Y ella dice, yo miro en internet, yo busco un YouTube para decirme lo que tengo que hacer con mi hijo. Y dice, ella reflexionando, porque en la conferencia donde estábamos, dice, pues es bueno que preguntas a las personas mayores en mi iglesia, ¿no? Digo, pues puede ser una buena idea, las madres que han criado hijos, y dice, tú cuando tu niño no dormía, o lo que sea, y dice que hoy día nosotros como jóvenes no pensábamos en eso. No hacemos la conversación, no hacemos la pregunta. Bueno, tenemos la pregunta, pero lo ponemos dentro de una máquina y no hacemos la pregunta en voz alta. Y también yo he visto mayores diciendo, a ver, los planes que tiene este pequeño, a ver si puede dormir este niño esta noche. Lo que está buscando en internet es otra cosa. No sabe lo que tiene que hacer yo he criado niños. Pero que tenemos que tener conversaciones entre hijos y hijas y gente que no tiene familia, buscamos ayuda con las personas reales. La inteligencia artificial funciona. Te digo que haciendo ese estudio, y sabes que Google que ya pone inteligencia artificial delante de todo. Y cuando hice el estudio, la pregunta de cuánto pesaba el arca, pusieron 200 no sé cuántos kilos. Madre mía, este arca, no me acuerdo que era tan grande. Y si piensas en la fuente, ya ves dónde. Y el argumento, todo en la investigación fue de un hombre, dijo ese número y toda la investigación está explicando por qué no era la verdad. Pero claro, la inteligencia artificial cogió esa frase primero y no explicó que no era la verdad. Dijo como era un hecho. Pero la persona que ha pasado por cosas con experiencia sabe lo que pasó y va a decir, bueno, pero la verdad, a veces ponemos más cosas, pero tenemos que hablar. Tenemos que decir qué pasó. Y eso dice que los hijos van a preguntarte, ¿y ese piedra? ¿Para qué? ¿Por qué? Y después, cuéntanos, dile, tenemos que pasar tiempo juntos para eso. En las comidas, el hecho de que Pedro muchas veces está invitando a la gente a compartir su testimonio, de dar su historia, son para darnos ejemplos de que lo que ha hecho el Señor. Y cada uno tenemos eso. Hasta lo más joven aquí, ya tenéis experiencia, podéis contar cosas que han pasado y cómo el Señor te ayudó. Así que tenemos que hablar. Y dice que ya ese 12 hombres le tocaba entrar y hacer su parte, y estaba ahí esperando, y dice en el versículo 8 del capítulo 4, los hijos de Israel lo hicieron, así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Las pasaron al lugar donde acamparon y la levantaron allí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arco de pacto, y han estado ahí hasta hoy.
Y los sacerdotes que llevaban el arco se pararon en medio de Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová le había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Y también los hijos de Rubén y los hijos de Gad en la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Dios. Y aquí introducimos un grupo nuevo, porque actualmente tenemos a Josué ya como el líder. Tenemos los líderes espirituales, los sacerdotes, que tenían la carga de mostrar que ellos también confiaban en el Señor. Después los 12 hombres que pasaron a todo el pueblo, bueno, realmente fueron 9 tribus y medio, no fueron los 12. Porque había, si vamos por detrás en la historia de Israel, que este 3 tribus pidió permiso a Moisés de quedarse en el otro lado del río. Le gustaba el terreno, de que podemos quedarnos aquí y no vamos a pedir para ir allá. Y Moisés dijo, sí, pero tenéis que ayudar en la guerra. Y ellos cumplieron su promesa aquí. Cruzaron, no todo el mundo, no traía su hijo ni su rebaño porque no hacía falta, pero estaban ya para entrar en la guerra. No esperando años y años y años para prepararse, no, ya este hombre está ahí para irse a la guerra. Entonces, pero lo importante de cumplir su promesa, porque claro, hicieron la promesa con Moisés, con Dios, pero con Moisés, pero cumplieron con Josué, mostrando su confianza en ese líder. Y cuando hay un líder nuevo también, nosotros que da paso, a veces es difícil, sobre todo es un líder antes muy querido como Moisés fue para Israel. Pero ese hombre vinieron detrás de él y dijeron, vamos contigo. Vamos a cumplir nuestra promesa delante de Dios y vamos. Entonces aquí, y el siguiente ya tengo los resultados. Que dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Y le temieron, como había temido a Moisés, todos los días de su vida. Y luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suben del Jordán, porque ya podría salir del río. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció cuando los sacerdotes que llevaban el arco de pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de sus pies de los sacerdotes los tuvieron al lugar seco, las aguas del Jordán se movieron a su lugar, corriendo como antes sobre sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán en el día 10, mes primero, y acamparon en Gilgal, y lado de oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal y las 2 piedras que habían traído del Jordán, y hablaron los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaron vuestros hijos a sus padres y dijeron, ¿qué significan esas piedras? Declaréis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por ese Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, y a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que tengáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y es como un resumen, la última parte. Yo soy profesora y yo tengo que repasar mucho ensayo y doy un día porque han explicado cada paso y después al final ha repasado todo el tema y una conclusión muy buena. La verdad ha hecho muy bien, es un buen ejemplo de un ensayo. Pero aquí que vemos los resultados, porque dice, ya Josué no dudaba de él, incluso tenía miedo ya, un miedo santo.
de las palabras de él, dijo, Dios está con él. Vamos a seguirle. Y nosotros tenemos que hacerlo también. Tenemos que seguir a la gente elegido por Dios y decir, vamos a seguirles, vamos a confiar en ellos y sus palabras y todo va a hacer bien. Y no es como no había fracaso, ya sabemos, algunos capítulos más, pues fue olvidó de preguntar al Señor de vez en cuando las cosas. Y iba mal, cuando olvidó de consultar al Señor, que los resultados fatales. Pero cuando lo hizo, que el Señor estaba con él y repasando que otra vez, habla con tus hijos, habla con cuando tienen preguntas, respóndeles, que vamos, y los sacerdotes, sería interesante, supongo que estarán en el cielo, que sería muy interesante hablar con ese sacerdote que estaba ahí todo el día y noche esperando. Y cómo fue, no solo de pisar el agua y verlo desaparecer, pero después ya de quitar la planta de pie, y supongo que fue un ruido impresionante. No sé si habéis pasado por cerca del río ahora mismo, no lo hagáis, pero el ruido es impresionante cuando corre agua rápidamente y supongo de repente no venía y ya estaba el río desbordado otra vez. Y ellos estaban en el otro lado, en seco. Porque eso es lo que hace el Señor. El pueblo podía decir, no solo he visto a Josué cruzar, no solo he visto a los sacerdotes, he cruzado yo. Yo sé que el Señor me va a cuidar. Fracasaron, sí, pero tenían la experiencia. Y cuando tomamos pasos de fe, ya podemos decir, yo sé que lo ha hecho el Señor en tu vida, pero yo sé también lo que ha hecho en mi vida. Pero tenemos que dar pasos. Otra vez, no podemos estar en el otro lado del río diciendo, bueno, el Señor es bueno, me quedo. Cuando el Señor te llama a hacer y cruzar y tomar la tierra prometida, tienes que cruzarlo. Y después de decir, ya puedo dar otro paso porque el Señor me ha cuidado. Y yo de vez en cuando no me gusta cuando lo dicen de los misioneros. Son impresionantes la fe que tienen. Y siempre digo, no somos por nuestro mismo, pero después de dejar tantas cosas detrás y no tener otro remedio, que parecemos muy bien, pero es que estamos tan quebrantados, no queda otro. Tienen que confiar porque no llega a campo misionero sin tener fe que va a tener los fondos y después no va a aprender el idioma, si el Señor no te da oportunidad y después no va a hablarlo perfectamente, pero la gente va a decir, bueno, te entendemos. Y que este es un paso y paso y paso y dice que hago aquí que no está haciendo nada. Y todos tenemos el tiempo, pero tenemos que mirar atrás y decir, mira lo que el Señor ha hecho. Y todos nosotros tenéis historias para contar. ¿Cómo habéis llegado a este punto en tu vida, en tu camino de fe? Porque si no fuera por el Señor, ¿quién estuviera? y tenemos que contar las cosas a nuestros hijos. Tenemos que, porque en la siguiente generación va a llevar las cosas más adelante. Y sabemos que no lo hicieron bien. Porque si vamos a jueces, dice la generación, después de la generación, no seguía a Jehová. No tomaban nota de la experiencia de sus padres, de ver lo que hizo el Señor, y dejaron de seguir a Jehová. Entonces todavía tiene que hacer sus propios pasos. Y nosotros, con más experiencia, tiene que dejarlo de dar pasos. Porque si no, ya no tiene su propia experiencia. Y nuestra experiencia no es lo más importante, porque no podemos tener experiencia en todo, pero ayuda. Nos ayuda de seguir en nuestra camino, de ir adelante. Josué ya podía decir, sí, Dios me habló, yo compartí con el pueblo, me siguieron y ya estamos aquí. Venga, puedo hacerlo otra vez, mañana voy a hacerlo otra vez. Y los 12 hombres no sabemos quién. Yo siempre pienso que aquí en este hotel después, ¿qué he hecho? Yo llevaba una de esas piedras
los sacerdotes decían, yo estaba un día entero aquí, esperando que pase todo el mundo. Y el pueblo, cada persona y cada niño dice, yo me acuerdo el día que pasamos por el río Jordán, en seco. Y después que para extender, no solo para los hijos de Israel, pero para terminar los últimos versículos, es un testimonio para todos. Porque lo que dice en el versículo 22, declaréis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por ese Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Fue un testimonio también para la gente de fuera de Israel, a las naciones. Y cada vez que cuando compartimos el Evangelio, tiene dos opciones, aceptar el mensaje o no aceptarlo. Y las naciones tenían testimonio para decir, ¿es de Dios? Poderoso es, voy a seguirle. Por decir no. Y tenemos ejemplos de los dos. Porque si vamos al capítulo 5, al versículo 1, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron que Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta hubieran pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Estaba temblando, pero temblando. Reconoció que ese Dios era poderoso, pero no lo creían en él. No fue que fueron diciendo, ¿me puedes explicar cómo tu Dios hace esa cosa? ¿Me puedes explicar lo que creen? Pero algunos sí. Porque tenemos el testimonio en el capítulo 2 de Rahab. Porque no fue la primera vez que escucharon que venía este nación para entrar en la tierra. Porque que algunos con miedo ya montando su mili para entrar en guerra, 40 gente viene con nosotros, vamos a prepararnos. Este rey se está temblando. Pero en Josué 2, en el capítulo 2, versículo 8, que tenemos testimonio de Rahab, que dice, antes de que ellos se durmiesen los 2 días, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esa tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, y estaban en el otro lado de Jordán, a Sehón y Og, y los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me corréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y mi madre, y mis hermanos, y mis hermanas, y todo lo que es suyo, y la libraréis nuestra vida de la muerte. Esa mujer, claro, tenía miedo, pero creyó en Dios. Ella dijo, oh, sí, tu Dios es real. Sálvame, salva a mi familia. Es que tomando un paso de fe, porque si hubiera dicho, bueno, tu Dios está muy bien, pero pidió a Dios por fe que podría también salvar a su familia, que no era parte de ningún tribu de Israel. Que ella pidió a Dios su propia ya paso de fe. Entonces cada vez hay 2 opciones, hay de tener miedo
yo en lo mío. Pero no, ella dice, yo creo en tu Dios. Pídelo de salvarme. Ven por mi familia. Claro, después su familia tiene que quedarse en la casa esperando. Ella tenía que tener su proceso de fe, porque cada uno tiene su proceso. Entonces, hoy lo que hemos visto es que ese tiempo fue un antes y después para la tribu, para ese nacido. Hay mucho antes y después en nuestra vida. Hay mucho cruce. Y este fue, yo sé que este grupo sabía dónde iba a ir, pero tenía una meta impresionante delante de ellos. Y Dios abrió un camino, literalmente para ellos. Pero tenía que cruzar. Y cuando cruzaron ya tenía que dar testimonio. Y dar testimonio no solo a su familia, pero la idea fue dar testimonio a todas las naciones, que las naciones veían y sabía que sí, este Dios es el Dios perfecto. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando damos testimonio de quién ha pasado, porque no solo podemos dar testimonio a nuestros hijos y los demás, podemos decir a los vecinos. Y a veces nos cuesta. Yo en mi pueblo soy más hermana. ¿Puedes decirte qué es lo que estoy leyendo en la Biblia? Porque ellos no leen la Biblia ni algunos ni saben leer. Yo les digo, ¿te puedo contar? Y muy pocas veces me dicen que no. Bueno, pero la verdad que tengo una abuela en particular que dice, sí, dime. Y es muy curioso cuando ya salgo de su casa siempre me dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y me emociona porque todavía no sé dónde está ella, pero está en proceso. Y no sabemos, porque también para compartir la fe tenemos que cruzar este río también, decir la cosa en voz alta. Y a veces este río, que no es un río literal, que es un más difícil que tenemos que cruzar. Pero hay que cruzarlo para dar experiencia a los demás que pueden ver lo que ella siempre ha hecho, que hace maravillas, que ha hecho maravillas en nuestra vida. Y podemos dar gracias al Señor y contar las grandes cosas que ha hecho en nuestra vida. Así que nada, no sé si alguien quiere orar o quiere comentar, pero ese para mí esta semana ha sido de mirar los ríos y pensar, cruzar un río importante de gente, no fue cualquier cosa. Así que si alguien quiere orar, que se dice que Señor, te seguimos alabando y dándote gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Y cada día, Señor, nos muestra y nos habla de todas las cosas que tú haces, porque es verdad que has hecho grandes cosas y has hecho maravillas y milagros que solamente un Dios como tú puede hacer. Señor, muchas gracias por este mensaje de esta mañana y, Señor, te rogamos que en todo momento lo apropiemos a nuestra vida para que veamos que tú eres un Dios grande, que eres omnipotente, omnipresente y omnisciente, y además eres todopoderoso, de todo lo puedes. Señor, muchas gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.